La noticia de la Armada Primordial se extendió como un eco de terror. Era la joya oculta de los Enevaris, una flota formada por naves titánicas construidas en eras pasadas, cuando su imperio estaba en su máximo esplendor. Cada acorazado de esa armada era el equivalente a toda una flota de guerra moderna, y su mera mención había sido usada durante siglos para mantener sometidas a las especies conquistadas. Los Beldrani temblamos al escucharla nombrada. Habíamos oído susurros de ella en relatos antiguos, y creíamos que solo eran leyendas. Pero los humanos no dudaron ni un instante. Al contrario, comenzaron a preparar sus fuerzas con una calma aterradora. Si ellos traen su pasado, decían sus líderes, nosotros traeremos nuestro futuro. Astilleros orbitales de la Tierra trabajaban día y noche. Nuevas generaciones de cruceros, fragatas y naves de asalto fueron construidas en tiempo récord. Las colonias humanas en Marte y Titán redirigieron todos sus recursos a la guerra. Y lo más impactante, los humanos compartieron sus tecnologías con nosotros y con los Lorai, permitiéndonos fabricar armamento más allá de lo que jamás hubiéramos soñado. La coalición crecía. Lo que comenzó con 3 flotas humanas ahora era un ejército de especies unidas bajo un propósito común: sobrevivir libres. Y aún así, todos sabíamos que la Armada Primordial sería una prueba casi imposible. Cuando finalmente los sensores detectaron su llegada, no fue un simple avistamiento. El cielo del sistema Arcanis se oscureció. Naves tan gigantescas que parecían lunas avanzaban en formación, cubriendo estrellas enteras con sus siluetas metálicas. Era como mirar a un océano de hierro dispuesto a tragarse todo. Los Beldranid miramos ese horizonte y sentimos que nuestra historia estaba a punto de decidirse. Si caíamos allí, no quedaría nada. Pero si resistíamos, el universo entero cambiaría para siempre. El silencio antes de la batalla en Arcanis era irreal. Millones de vidas contenían la respiración mientras la Armada Primordial se desplegaba como un muro viviente. Cada nave reptiliana emitía un rugido metálico, una vibración que atravesaba los cascos y hacía temblar el alma. Los humanos tomaron el mando de la coalición sin arrogancia, pero con firmeza. Su estrategia no era igualar fuerza con fuerza, porque sabían que la desventaja era abrumadora. En cambio, planearon golpear como lo habían hecho siempre, rápido, preciso, y con una audacia que desafiaba toda lógica. La orden resonó: no luchamos para sobrevivir un día más. Luchamos para asegurar un mañana para todos. Y con esas palabras, la primera línea humana se lanzó al ataque. Miles de cazas surgieron como enjambres de fuego, trazando rutas imposibles entre los colosos reptilianos. Fragatas Beldranit, rediseñadas con armamento humano, cubrieron los flancos, mientras los Lorai sacrificaban sus improvisados cargueros como escudos vivientes. Nadie retrocedió. Nadie quiso quedarse atrás. La batalla fue una tormenta de acero y energía. Los acorazados Enevaris disparaban ráfagas capaces de pulverizar estaciones enteras, pero los humanos siempre encontraban grietas. Coordinaban ataques combinados, explotando debilidades que nadie más veía. Una nave insignia de Nevaris fue destruida cuando un escuadrón humano arriesgó todo para detonar sus reactores desde dentro. Los Beldranit, por primera vez en nuestra historia, gritamos de júbilo en medio de una guerra. No éramos testigos impotentes, estábamos allí, luchando codo a codo con quienes habían respondido a nuestro llamado. Sin embargo, la Armada Primordial no parecía menguar. Por cada nave derribada, otra surgía del horizonte. Y en lo más profundo de nuestras almas, todos sabíamos que aquello no era solo una batalla. Era la prueba final que decidiría si los Enevaris seguirían reinando, o si un nuevo amanecer estaba por llegar. Las horas se convirtieron en días. El sistema Arcanis, antaño un remanso de calma estelar, era ahora un cementerio en construcción. Planetas enteros se estremecían bajo las ondas expansivas, y los cinturones de asteroides brillaban como brasas encendidas. Los humanos no se rendían. Su capacidad de adaptación era lo que más desconcertaba a los Enevaris. Cuando una táctica fallaba, ideaban otra en cuestión de minutos. Sus ingenieros trabajaban en pleno combate, redirigiendo energía, improvisando nuevas configuraciones de armas, transformando lo imposible en una opción real. La coalición resistía, pero el costo era brutal. Miles de naves aliadas fueron destruidas.
El sacrificio del Olorai fue casi absoluto, de sus flotas apenas quedaban fragmentos. Y aún así, los sobrevivientes no abandonaron la línea. Los Beldranit, guiados por el ejemplo humano, ya no temíamos morir. Habíamos dejado de ser agricultores que suplicaban por ayuda, nos habíamos convertido en guardianes de nuestra propia libertad. Fue entonces cuando los humanos revelaron su carta más oculta. De las profundidades del hiperespacio emergió una formación nunca antes vista, 3 naves colosales, cada una tan grande como una luna. Eran los titanes de guerra, proyectos secretos de la humanidad. No estaban diseñados para exploración ni defensa, eran armas absolutas, creadas para momentos en que la misma existencia estaba en juego. El primero de ellos, el Amanecer de Hierro, abrió fuego. Su cañón principal atravesó un acorazado de Nevaris de un solo disparo, partiéndolo en 2 como si fuera cristal. La coalición estalló en gritos de esperanza. Por primera vez, la armada primordial retrocedió. Los Enevaris, orgullosos y crueles, rugieron de furia. Respondieron desplegando su nave insignia ancestral, el Soberano Escarlata, un monstruo metálico de proporciones divinas. Su sola presencia parecía oscurecer la luz de las estrellas. El clímax de la guerra había comenzado. Y no habría marcha atrás. El Soberano Escarlata emergió como una sombra viviente. Su casco era un mosaico de siglos de conquistas, adornado con los restos de civilizaciones olvidadas. Cada torreta, cada torre de artillería brillaba con la energía de reactores capaces de arrasar continentes. Frente a él, incluso los titanes de guerra humanos parecían pequeños. El choque fue inmediato. El Amanecer de Hierro lanzó otra descarga devastadora, pero el soberano absorbió el impacto con un escudo carmesí que hizo vibrar todo el sistema. Luego respondió con un rayo de energía pura que atravesó una de las lunas de Arcanis, partiéndola en un silencio estremecedor. No era una nave, era un símbolo del poder tiránico de los Enevaris. Pero los humanos no retrocedieron. Las voces de sus comandantes resonaban en todas las frecuencias: mantengan la formación. El monstruo sangrará como todos los demás. Y así fue. Los titanes de guerra se coordinaron, lanzando fuego cruzado mientras las flotas aliadas atacaban en enjambres desde todos los ángulos. La coalición entera se volcó contra esa sola nave. Cazas humanos se estrellaban voluntariamente en sus escudos para debilitarlos. Fragatas Beldranit, cargadas con misiles de plasma humano, golpeaban sin descanso. Los pocos Lorai que quedaban condujeron sus cargueros directamente contra los flancos del coloso, detonando sus reactores en explosiones suicidas. Cada sacrificio abría una grieta. Cada vida entregada debilitaba el manto de invencibilidad del soberano. Y cuando sus escudos finalmente comenzaron a titilar, un rugido recorrió todas las comunicaciones: se puede caer. Los Enevaris, en su desesperación, activaron protocolos prohibidos. El soberano empezó a desplegar armas biotecnológicas, liberando enjambres de drones vivos que devoraban el metal como langostas hambrientas. La batalla alcanzó un nivel de horror indescriptible, donde el espacio mismo parecía arder. Aún así, nadie se retiró. Porque todos sabíamos que aquel instante decidiría no solo la guerra, sino el destino de la galaxia. La coalición entera rugía en un solo latido. El soberano escarlata avanzaba como un dios furioso, y cada segundo costaba miles de vidas. Pero los humanos habían jurado no ceder, y ese juramento nos sostuvo a todos. El Amanecer de Hierro recibió el impacto directo de un cañón biotecnológico. Sus escudos se desintegraron y parte de su casco se desgarró en una explosión que iluminó medio sistema. Durante un instante, todos pensamos que había caído. Pero entonces, entre humo y fuego, la nave volvió a disparar, destrozando un ala entera de torretas enemigas. Ese acto de resistencia se convirtió en un estandarte: si los titanes podían aguantar, todos podíamos hacerlo. Mientras tanto, los humanos ejecutaban una maniobra que parecía una locura. Escuadrones enteros de cazas se lanzaron al corazón del soberano, atravesando las brechas abiertas por los ataques previos. Dentro de aquel monstruo metálico comenzó una guerra interna: pasillos infestados de Enevaris, explosiones en los reactores secundarios, sabotajes humanos que corroían la nave desde sus entrañas. Los Beldranit nos unimos a ellos. Por primera vez,
guerreros de nuestra especie pisaron una nave enemiga. Nunca fuimos soldados, pero luchamos con la rabia de quienes ya no aceptarían cadenas. Cada paso dentro de esa oscuridad era un grito de dignidad. En el espacio exterior, los dos titanes restantes, Lanza del Alba y Juicio Estelar, concentraban su fuego en los puntos debilitados. El escudo carmesí del soberano parpadeaba, roto, regenerado y vuelto a romper una y otra vez. Era una danza de fuego y sangre que parecía no tener fin. Entonces llegó el momento decisivo. Los saboteadores humanos detonaron cargas en los generadores internos. El soberano escarlata gimió como una bestia herida, y su escudo finalmente colapsó. La oportunidad había llegado. La coalición entera apuntó al corazón del monstruo. Y con un rugido que atravesó todas las comunicaciones, los humanos dieron la orden final: fuego concentrado, ahora o nunca. El universo entero pareció contener la respiración cuando todas las flotas aliadas descargaron su furia sobre el soberano escarlata. Miles de rayos, misiles y proyectiles atravesaron el espacio al unísono, golpeando su blindaje ya resquebrajado. La colosal nave reptiliana resistió durante segundos eternos, como si se negara a aceptar su destino. Pero al fin, su estructura empezó a desgarrarse con un rugido cósmico que hizo temblar hasta los planetas cercanos. Explosiones en cadena recorrieron su cuerpo. Sus secciones brillaban una tras otra, como un sol moribundo que estallaba en pedazos. Desde su interior, los equipos de asalto humanos y Beldranit apenas lograron evacuar antes de que todo el núcleo se incendiara. Los Enevaris que quedaban dentro perecieron en el cataclismo, junto con su símbolo de poder eterno. El soberano escarlata cayó, y con él, la arrogancia milenaria de su especie. Las comunicaciones de la coalición se inundaron de gritos, lágrimas y vítores. Era un rugido de esperanza jamás escuchado en nuestra historia. Los Enevaris, al presenciar la destrucción de su nave insignia, comenzaron a retirarse en desorden. La armada primordial, que parecía infinita, de pronto se desmoronaba sin dirección. El amanecer de hierro, a pesar de estar mutilado y en llamas, encabezó la persecución final. Los titanes de guerra, flanqueados por lo que quedaba de nuestras flotas, arrasaron a los restos enemigos, asegurando que no quedara duda, aquella era una victoria total. Cuando el último crucero de Nevaris fue destruido, el sistema Arcanis quedó en silencio. Un silencio que no era de derrota, sino de nacimiento. Por primera vez en milenios, los tiranos no eran invencibles. Los Beldranit caímos de rodillas, no por miedo, sino por gratitud. Los humanos habían cumplido lo imposible, habían respondido a un llamado que todos ignoraron. Habían peleado, sangrado y vencido cuando nadie más se atrevió. Y comprendimos algo más profundo: no solo nos habían salvado. Nos habían enseñado a luchar por nosotros mismos. El eco de la victoria se propagó por toda la galaxia. Donde antes reinaba el miedo a los Enevaris, ahora brillaba la certeza de que podían ser derrotados. Cada mundo esclavizado, cada raza humillada, cada voz silenciada por siglos levantó la mirada hacia las estrellas con una nueva esperanza. Y en el centro de esa esperanza había un nombre: humanidad. Los Beldranit convocamos a una ceremonia en el corazón de Arcanis, sobre los restos aún ardientes de la batalla. Allí, frente a representantes de todas las especies que habían observado desde las sombras, proclamamos lo que el universo debía saber: cuando todos nos abandonaron, los humanos respondieron. Cuando el terror nos doblegó, los humanos pelearon. Cuando la oscuridad parecía eterna, ellos encendieron la llama de la libertad. Los líderes humanos no hablaron de gloria, ni de conquista. Hablaron de alianza, de reconstrucción, de compartir. Y cumplieron su palabra. A cambio de nuestra gratitud, nos entregaron sus conocimientos militares, su voluntad inquebrantable y el juramento de jamás permitir que la tiranía volviera a levantarse. Nosotros, los Beldranit, entregamos lo más valioso que poseíamos: nuestros secretos de agricultura y medicina, el don de la vida misma. Ese pacto selló la primera gran alianza entre nuestras especies. No como amo y siervo, sino como iguales. El futuro ya no era un horizonte incierto, sino un camino abierto por la unión. Mientras tanto, en los confines del espacio, los pocos Enevaris sobrevivientes huían, fracturados y deshonrados. Su imperio se desmoronaba,
y con él, la idea de que el poder del miedo era eterno. Yo, que alguna vez temblé suplicando auxilio, puedo decirlo con certeza, la historia recordará aquel día no como la caída de los Enevaris, sino como el amanecer humano. Porque en el silencio del cosmos, cuando nadie más extendió su mano, ellos nos salvaron. Y al hacerlo, cambiaron el destino de toda la galaxia para siempre. La guerra terminó, pero la leyenda apenas comienza. La humanidad se alzó como un faro entre las estrellas, y su alianza con los Beldranit será recordada por milenios. Si quieres escuchar más relatos donde los humanos desafían lo imposible, suscríbete y activa la campanita.